buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, ¡Wow! ¡Qué buenos días. alegría! Me da muchísimo gusto saludarlos, ver a tantos sacerdotes real, Amén. ministros de este nuevo pacto. ¡Wow! Amén. Muchísimo gusto de poder saludarlos, mis queridos hermanos. Recuerden que en este día vamos a platicar un poquito acerca del Ágape en Vivo 622 y de cómo Dios ha estado eh, manifestándose a nuestra vida y permitiéndonos esas vivencias tan maravillosas que solo Él puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Ujú. Por eso es importantísimo este tiempo, porque aquí cada uno de nosotros podemos disfrutar de cómo a ti y a mí Dios nos lleva por caminos de bendición, de prosperidad, de amor, de gozo, de paz. Y esas vivencias, precisamente, en este tiempo, es que las queremos escuchar, porque ahí Dios permite que tu fe sea incrementada. En ver cómo, no tan solo contigo, sino con tus hermanos, con otras personas, pues Él está obrando en diferente momento y en diferentes personas y con diferentes acciones o sucesos de la vida, ¿no? Entonces es por eso que me alegra muchísimo poder saludarlos en este día eh, y, y- y pues darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que ya estamos conectados, a los que por supuesto se van a conectar más adelante y a los que no se conectan pero que nos van a escuchar todo lo que Dios está haciendo por Face, por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales. Por eso, pues vamos a comenzar el día de hoy. Buenos días, Nishme, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Contenta de verlos Magnífica. a todos. También, escuchando, recordando lo que Dios nos habló la semana pasada. Y la semana pasada justamente teníamos pendiente una vivencia de parte de Ezequiel, que veo que ya está por acá conectado con nosotros, listo y puesto para platicarnos lo que Dios está obrando en su vida, ¿no? Que siempre sabemos que siempre está haciendo algo, que siempre nos está transformando, nos está conformando a Jesús. Entonces, adelante, Ezequiel, si gustas abrir tu micrófono y empezar a platicarnos tus vivencias. Buenos días a todos. Igual como dice mi amado Nachito, qué gusto verles y poder saludar, poder compartir, saber qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas también. Bueno, desde la semana pasada, como bien dices, había quedado en el tintero compartir algunas cosas de las que Dios está haciendo en mi vida, pero quisiera comenzar primero con el reporte de lo que Dios está haciendo en la sanidad de mi sobrino Alan, con el que tuve el accidente, el choque. La fractura que tuvo fue una fractura muy, muy peligrosa porque el fémur se le fue hacia arriba al impactar con el tablero del carro y pudo haber perforado la cadera y llegar hasta los intestinos. Eso me lo acaba de decir un fisioterapeuta en el cual ya estaba yendo Alan a tomar su terapia y dice que está sorprendido primero por la excelente cirugía que le hicieron, por el tiempo en el que ya se está recuperando Alan haciendo ejercicios que debería de estar haciendo en 5 semanas y apenas van 3 de la cirugía. Total, Dios es fiel y está haciéndole justicia a mi sobrino Alan. Y, y de ahí me remonto al día del accidente, cuando, bueno, como antecedente, para los que no se acuerden, pues ese accidente lo propicié yo por ir ahí como que no dejando pasar al otro, ya sabes, ¿no? En plena periférico aquí en San Luis, y justo
un momento antes de que sucediera, Dios me habló, perdón, y me dijo, déjalo ir. Y pues no lo hice y de ahí se desencadenó todo esto que les estoy platicando y que estamos viviendo. Cuando reaccioné después del impacto, empecé a escuchar a Alan gritando del dolor que tenía, pues obviamente no sabíamos la gravedad, pero eran unos gritos horribles y no se podía mover y todo eso. Me bajé y vi el carro todo destrozado del frente, pues peor. En ese momento, quisiera decir, supuestamente, entré en fe y dije, no, todo va a estar bien, tranquilo, Ezequiel. Mi padre ya se está haciendo cargo de eso. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque minutos después cayó el peso de la culpabilidad y de la responsabilidad sobre mí, ¿verdad? Entonces sí tardé varios días hasta que Abba me habló y me hizo ver que pues estaba en pecado también, porque no estaba recibiendo el perdón. Y si no recibes perdón para estar en santidad, pues las promesas de Dios en fe las podemos detener nosotros en ese sentido, ¿verdad? Total, pues fui guiado a recibir perdón de esa culpabilidad que yo sentía y fue cuando ya se empezaron a abrir las puertas. Bueno, no fue, más bien desde el principio lo hizo Dios, pero ya fue cuando yo lo empecé a ver claramente, ¿verdad? Y a vivirlo, lo más importante. Y en uno de esos días estaba pensando en lo que yo a veces, ¿cómo lo digo, no? Aprender a vivir fe. Y estaba platicando con Ava, y pues sí es una forma de poder decirlo o vivirlo, aprender a vivir fe, pero la fe ya fue dada por Dios en nosotros, ya está depositada, ¿verdad? Entonces, ese aprender es como si estuviera yo en un constante examen, porque estoy aprendiendo, ¿verdad? Y en cada situación tengo que tomar ese examen de fe para seguir aprendiendo. Entonces me dice Abba, pues ese es un camino, pero la fe ya te fue dada. Y el otro camino y el mejor camino es permanente, es vivir fe en lugar de estar aprendiendo fe. Entonces, el vivir fe, obviamente van a venir situaciones donde, como ya la estoy viviendo, inmediatamente sé que Dios va a obrar, ¿verdad? O sea, esa diferencia de verlo como que estoy aprendiendo y, y mejor tomar la decisión de vivirla, para mí ya marcó todo, ¿no? O sea, ya me mostró de qué se trata, en pocas palabras, de no de aprender, sino de tomar la decisión de vivir fe a cada instante. Esa es una parte de lo que quería compartirles. Y otra parte se las voy a contar primero cómo sucedió y después les digo lo que Dios me mostró. Entonces, los últimos 2 domingos no me he conectado porque, eh, no sé, algunos saben que estoy involucrado en el deporte de arquería. Entonces hay torneos cada mes y pues viajo a los torneos. Y hace 3 semanas o 2 o 3 semanas nos tocó ir a San José Iturbide al torneo. Es una modalidad que se llama 3D, es un simulacro de cacería. Ponen animales de una goma especial, 25 animales en un espacio o en una zona boscosa, y ahí vas tirando y mientras más cerca le pegues del corazón, es mayor el puntaje, que va desde 11, 10, 8 y 5, cualquier parte del cuerpo. Obviamente, si no le pegas al animal, pues es 0. Les estoy explicando esto para poder, como antecedente de lo que sucedió. Entonces, en este torneo
los 4 que íbamos en mi grupo, ahí se iban a definir los lugares del podium, es decir, el primero, segundo y tercero. Obviamente yo voy por distracción, porque me gusta todo eso, no por querer ganar o por competir, sino por disfrutarlo con ABBA. Bueno, después de todo este antecedente, en ese torneo, en el último tiro, en el tiro 25, yo estaba abajo del tercer lugar, o sea, del tercer lugar, yo estaba en cuarto por 7 puntos de diferencia al tercer lugar. Entonces, era el último tiro, llegamos y era un venado como a 40 metros, porque tenemos que calcular la distancia. Preparo mi tiro y luego veo con los binoculares y veo que le pegué en 10 puntos. Y después de mí seguía el compañero que iba en tercer lugar. Pero como me iba ganando por 7 puntos, pues ya se había acabado, ¿verdad? O sea, ya no había nada que hacer ni nada. Entonces yo hice mi tiro, me hice a un lado para que él preparara su tiro porque tiró después de mí y quedé abajo de un árbol con mucha vegetación y no veía el animal, el venado. Pero inmediatamente después de que tiré, no sé por qué, la verdad, nunca lo había hecho, ya ahora que lo pienso, pero bueno, hice mi tiro, vi que fue 10 y me volteo, me meto ahí y, y salió de mi corazón y lo único que dije fue, gracias Padre, gracias por este día. Así, tal cual. Viene el que me iba ganando, prepara su tiro y de puro oír, porque aprendes a escuchar si pega en el animal o no, escucho que su flecha se va por las hierbas, es decir, 0 puntos para él. Entonces, en el último tiro, gané el tercer lugar por 2 o 3 puntos de diferencia. Entonces, ahí obviamente dije, no, pues gracias, Ava, pero yo estamos convencidos de que ABBA no tiene nada que ver en cuestiones de competencia, ¿verdad? O sea, no es de que yo oré o yo le di las gracias y ABBA me dio la oportunidad de ganar y todo eso. O sea, eso lo pensé un segundo y lo descarté de mi mente. Esa es la primera parte. La segunda parte es qué lo importante que es tener comunión y platicar con nuestros hermanos. A los 3 días de ese torneo, por medio de audios en WhatsApp, le platiqué a Sol todo esto que acabo de platicar del torneo, que yo todavía no comprendía. Y Sol, obviamente, con las palabras que Ava le puso, pues yo esperaba que dijera, sí, oye, qué padre, ¿sabes? Y me dice, Ezequiel, es que así funciona la fe. Te está mostrando, te mostró Dios cómo funciona la fe. No es para que ganaras, sino la fe funciona dando gracias por lo que ya está hecho. O sea, no tuvo nada que ver el que ganara, sino que Dios te mostró que si tú, convencido, arraigado como hijo, y verdaderamente das gracias por lo que está pasando, Él va a cumplir sus promesas y va a entrar la verdadera fe y vas a vivir esa fe. Entonces, para mí, eso fue súper hermoso. Obviamente no estoy hablando de que le ganara a este amigo, sino cómo Dios en su amor toma esas pequeñas cosas y me dice, mira, es así de sencillo, mi hijo. Gracias, Padre. Gracias por esto. Y se dio. Entonces, puedo decir que Abba en su amor ya arraigó y ya estoy viviendo fe, la verdadera fe. Bueno, gracias. Gracias, Ezequiel. Pues la invitación es dar gracias en todo, ¿no? En todo momento. Pero volviendo al tema de tu sobrino, ahí podemos ver que Dios ha puesto en tu corazón esa transparencia, lo que
lo que precisamente el tema que hemos estado, que Dios nos ha mostrado desde la semana pasada, cómo no ponernos máscaras, cómo no ocultar lo que está sucediendo con nuestra vida en cualquier evento, en cualquier situación, porque acostumbrábamos a hacer eso. Nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? No, muy bien. Mientras estás pasando por una situación difícil, mientras estás pasando por un... Y no podemos, y no podíamos, pero ahora con lo que hemos recibido de parte de nuestro Padre, podemos decir, estoy pasando por este proceso. Dios me está llevando a vivir con Él esta situación y estoy seguro que Él va a llevarme por caminos correctos. Él va a guiarme con su luz verdadera. Él va a entregarme esa promesa. Él va a permitir que yo la reciba. Él ya me la entregó, pero va a permitir que yo reciba esa promesa tan absoluta y tan perfecta que Él tiene para mi vida en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por eso, pues damos gracias a Dios porque Él nos está permitiendo vivir con Él cada una de estas situaciones, cada una de estas circunstancias. Gracias, gracias. Magno, ¿cómo estás? Bien, Nacho, gracias. Y Qué gusto saludarte. igualmente, añadiendo nada más a lo que ahorita Ezequiel nos comparte, si proyectamos la Filmina 3, Nishme, ahí viene esto que él está explicando en su vivencia, ¿no? En esta Filmina nosotros podemos ver que hay el punto, la anterior, Nish, por favor, que dice el punto 1, el origen, y dice Dios escribe sobre lo peor de tu vida. Y es que precisamente ese poder para vivir sin máscaras no ocurre cuando todo marcha como uno lo esperaba o como uno quisiera, sino en momentos críticos, en momentos que podemos llamar o colocar bajo la etiqueta de tragedia. Y es ahí donde Dios empieza este trabajo, que inicia con una decisión personal. Entonces Ezequiel está hablándonos de partes de este proceso que está viviendo. Como el punto 2 dice transición legal, él se victimizó al aceptar la culpabilidad, la condenación y empezó a victimizarse, pero Dios lo sacó de ese estado y empezó a entender que era hijo legítimo, aprendió a caminar esto en revelación, en redargüimiento, en corrección. Y luego vemos el punto 3 que dice el culto racional. Todas esas ideas, Ezequiel, que venían a tu mente, de la mente no renovada, empezaste a vivir ese culto racional, sacrificando todos esos pensamientos para poder ubicarte en la mente de Cristo. Y aquí es donde estamos ahorita, ¿no? En esta caminata diaria, en donde somos invitados a vivir de luz, en transparencia, saliendo del estado de las tinieblas en donde operaban las máscaras. Entonces creo que esta imagen nos habla a todos, ¿no? De este proceso que es una invitación para cada uno. Sí, en lo personal, hola a todos, hay un punto que para mí es importantísimo, aprender a caminar en luz con Abba. Antes de con el vecino y con la tía Concha y con la gente, es con Dios. Y creo que eso es lo que Dios me habla a través de tu testimonio, Ezequiel, en el deporte que tú practicas. A lo mejor para mí o para todos, no lo sé, somos ajenos a ese ecosistema, pero si hay alguien que lo conoce bien es Dios, junto contigo. Y es bien interesante porque de repente a mí me tocó estar en una reunión, en un grupo, en una casa, y durante aproximadamente 20 minutos, antes de empezar a abrir la escritura y las filiminas y todas las personas que estaban reunidas ahí estaban hablando de los tamalitos y de las enchiladas y de las conchas y del atole y de la nata y del cafecito, y de repente alguien se puso muy serio, ¿no? Y dijo, bueno, ya, ahora sí, vamos a entrar al tema que nos convoca, ¿no? Que es hablar de las cosas de Dios. Y de repente Dios habló bien fuerte dentro de mí y dijo, oye, espérate, ¿en qué momento dividimos? O sea, entonces a Dios no está interesado porque yo estoy disfrutando de una concha con nata y del cafecito. O sea, Dios está en otra cosa y es ¿por qué lo hemos sacado de nuestra vida? ¿Por qué siempre partimos, no?
y pensamos como Dios te habló, ¿no? Pues, ¿cómo Él va a estar interesado en esto? Pero sí, y eso es andar en luz. Y de testimonio personal, puedo decir que cuando me tocó ver ese verso que dice que Dios pondrá todas las cosas a la luz, de repente cuando lo compartes y lo comentas en grupos, pues surge esta situación que mencionaba Dios a través de la boca de Nachito, ¿no? Es, oye, pues qué pena que el vecino se entere de esto o de aquello, pero una de las cosas que Dios me explicó es que Él no está interesado en avergonzarme con nadie, que principalmente esas cosas van a salir primeramente a la luz de mis ojos, porque Dios ya las ve. El problema es que como si yo no la estoy viendo, pues cómo voy a arreglar algo que yo no estoy viendo, ¿no? Yo estoy sano, yo estoy bien. Y que es precisamente el hecho de ocultar mis vivencias delante de Dios, es decir, irme a tinieblas, lo que me va a llevar a vergüenza, a un estado de vergüenza. ¿Por qué? Porque esas situaciones van a seguir teniendo fuerza en mí. Entonces es importante que yo me deje convencer por el Espíritu Santo a abrir mi alma, mi corazón, mi espíritu delante de Él, que ya lo sabe todo. Pero de repente desnudar el alma es un poquito complicado, ¿no? Y hay veces, en mi propio caminar lo estoy hablando, que para Dios es importante mostrar ese proceso que yo estoy viviendo con mi prójimo, con mi hermano, no para avergonzarme, sino porque Dios tiene preparada su provisión de sanidad para mi vida. Entonces, como quiera que sea, Dios ya lo tiene previsto y provisto, y ahí es la importancia de aprender a caminar en luz con Dios, aprender a incluirlo en todas las áreas de mi vida, porque si hay alguien que está plenamente interesado en lo que yo estoy viviendo, y esto es padrísimo porque nos abre el abanico de vivencias, ¿no? Para todos. O sea, de repente me decía uno de los hermanos que se reúnen en uno de los grupos, oye, pues mi bebé de 7 meses, pues ya aprendió a darse la vuelta. Y ahora su reto en la vida es que no sabe cómo regresarse. Y ahí está, ¿no? Y empieza a llorar y empieza a vivir una crisis. O sea, imagínense, una de las cosas que viene en la charla con nuestro hermano Cris es, si nosotros aprendemos a vivir en esa luz, así como nos lo dijo en su propia vivencia el hermano Ezequiel, en cada una de nuestras cosas, entonces nosotros vamos a poder ministrarle a esos bebecitos, a esos niños que Dios está interesado en tu muñeca, en la llantita de tu coche, en las hermanas, ¿no? ¿Cómo te vas a poner el labial esta mañana? ¿Cómo vas a arreglar tu cabello? En los hombres, ¿cómo vas a destrabar esa tuerca? O sea, en todo. Aprender a andar en luz no solamente es lo oculto, ¿no? Es como cuando iluminas la habitación de tu casa y con eso cierro, cuando entras a tu casa y todo está oscuro y prendes la luz, se ve todo, ¿no? Aprender a vivir así con Dios, creo que es la máxima expresión a la que hemos sido llamados. Y de esa forma se va la depresión, se va la soledad, se va la ansiedad, porque descubro que no estoy solo, que siempre Él está ahí conmigo, dispuesto a vivir en luz mi existencia. Muchas gracias, mi querido Iván. Híjole, pues, y hablando de luz, no quiero dejar pasar este momento para dar gracias por Casa Compasiva. Sabemos que en el tiempo de intercesión vamos a interceder por Casa Compasiva, pero no sé si todos sepan que en Oaxaca hay un lugar en el cual se atiende a las familias de la comunidad. Y no tan solo de Oaxaca, sino no tan solo de la ciudad de Oaxaca, sino también de los municipios y de todo esto que dan parte, ¿no? Pero si estamos hablando de luz, pues es un lugar de luz. Es un lugar en el cual las personas que están participando en ese lugar están siendo personas que le están permitiendo a Dios
bendecir a las familias de ese lugar. ¿Cómo? Pues a través no tan solo de la atención de maternidad, sino también a los esposos de las personas que llegan a tener a su bebé en ese lugar, al esposo, a los papás, a los hijos, a toda la familia. Entonces, pues darle muchísimas gracias a Dios por este lugar y por cada una de las personas que están participando en ese lugar, porque están siendo verdaderos sacerdotes reales, están siendo esos ministros que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer, poniendo ellos su persona, pero sabiendo que Dios es el que está obrando en cada una de las personas que están llegando a ese lugar. Y a cada persona que está participando, Dios la está haciendo crecer por el testimonio que están viendo de Dios en cada uno de esos nacimientos, en cada uno de esos servicios que ellos están dando, en cada una de las acciones que están sucediendo en Casa Compasiva. Gracias por ese lugar. Bien, pues vamos con Sol, que levantó su mano. Adelante, Sol. Oli. No, y también aportar a lo que habla Ezequiel, porque recién cuando yo lo estaba escuchando y hablando esto, ¿no? De que nuestro Padre, mi papá, nos trae a luz, no para que sea en vano lo que se vea en la luz, sino para ver su gloria y que lo que nosotros tengamos en nosotros pueda Él transformarlo en la gloria de Él en nosotros. Cuando esto fue algo que a mí mi papá me reveló hace muchos años, de esto de que por lo general yo soy una persona que fluye como es, digamos, porque yo siempre pensaba, por mi papá, de que para qué voy a ocultar o para qué voy a andar haciendo o deshaciendo si mi papá ya me ve como soy, digamos, ¿no? Entonces siempre me presenté como muy así en las relaciones y una de las, al principio, cuando con ese empezábamos a compartir los testimonios, al principio era algo que a veces sí le chocaba un poco, porque, o sea, para mí era natural, ¿no? Poder expresar, y no estoy hablando del sincericidio, ¿no? De que, bueno, digo lo que me sale, no, sino de cuando papá nos permite ver las cosas como son, que muchas veces en ese crecimiento no lo esperamos, o hay muchas cosas que todavía Dios tiene que seguir santificando y por ahí que otro, y lo estoy hablando desde la comunión y el compartir. Y al final Ezequiel no me deja mentir que terminaba siempre siendo las cosas que nos hablábamos, o también el testimonio que fue con Noemí, que por ahí uno dice algo o se muestra tal cual es, o papá revela algo y el otro lo entiende, pero al final, o sea, Dios se termina glorificando y eso es lo bueno que tiene andar en luz, de que no va a ser algo que va a ser expuesto, o sea, Dios no expone o no nos llama a andar en luz para señalarnos a la vista de todos, sino para que confiemos en Él y que nosotros primero, o sea, primero presentar lo que en nosotros está en tinieblas a luz para poder ver su gloria, porque si nosotros nos negamos a eso, no podemos permitir a Dios eso. Y bueno, una de las cosas que nos pasaba con Ezequiel era que quizás él en su proceso por ahí no estaba preparado, ¿no es cierto? Y por ahí yo le decía cosas que Dios me revelaba, y claro, Ezequiel me decía, bueno, no, pero es un poco, y después me decía, no, claro, es verdad. Y todo lo que papá traía era justamente eso, lo que no es revelado, lo que no es para que sea puesto en la luz, no puede ser santificado si a Dios no se lo permitimos. Entonces lo que quiero decir es eso, de que andar en luz viene con la gloria de Dios. O sea, no es ni para ser juzgados, ni para ser señalados. Claro, nosotros venimos de un mundo donde el exponerse, uno lo ve, ¿no? No te expongas por tal cosa o no digas por tal otra, y nos enseñan eso, a que uno es vulnerable si se muestra, a ponerse máscaras. De hecho, uno escucha en la psicología, en la filosofía, que uno, ¿no?, tiene como muchas máscaras en función de qué rol le ocupa tener en ese momento, ¿no? Rol de mamá, rol de profesional, y cada uno tiene una máscara, y con cada máscara uno es de una manera.
Y cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que solamente nos vestimos de una sola vestidura, que es Él, y que viene completa, y que esa vestidura no es ni para señalarnos, ni para juzgarnos, ni para avergonzarnos, y que si en un momento eso sucede, de que nos sentimos avergonzados, y todo lo que sea, porque ahora lo que me pasa a mí con esto de la luz, hace tiempo, es que todo, por ejemplo, ahora lo que yo sé que Dios me lo trae, a mí me da situaciones de envidia o de celos, muchas veces yo me he expuesto porque, o sea, yo no oculto, a mí no me da vergüenza decirlo, eh, y yo le digo, gracias, Padre, gracias, papá, porque esto está acá en mí, que en realidad es algo que trae el ser, o sea, que traemos de la vieja naturaleza, y cada oportunidad, o sea, cada cosa que a mí se me presenta en luz, o sea, digo en luz porque si está en luz es porque mi papá me lo está mostrando, eh, para que eso sea glorificado. Y yo ahora estoy viviendo una situación que me trae que en realidad no sé cómo llamarlo, sin miedo o inseguridad o envidia o celos, no sé, porque uno aprende esto se llama tal cosa. Es una cosa que no tiene nada que ver con Dios y a veces me despierta en la madrugada pensando en eso y claro, y yo entendí como hija, ahora que ya estoy un poco más crecida, que todo lo que mi papá me trae a luz no es para que yo me sienta mal o para que eso se quede ahí de por vida, sino es justamente para que yo sea consciente y bajo el dominio propio que mi papá me dio, tener la libertad de decirle esto no pertenece, este celo o envidia o miedo o inseguridad, todo lo que está ahí que no es parte de Dios, decirle, Padre, yo te entrego esto porque, o sea, a mí no quiero sentirlo más, no me pertenece, no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿qué hago yo ocultándolo en mí? Eso queda ahí y después se transforma, no sé, en cosas feas, ¿no? Que uno acarrea, porque si uno no lo entrega, lo tiene ahí. Y mi padre ha hecho, o sea, en este crecimiento ¿y cómo nos damos cuenta? Porque aparece una situación similar y vivimos paz. Entonces yo creo que esto de que Dios trae andar en tinieblas y andar en luz, el andar en luz, como todo lo que hace Dios, viene completo eh, para al final ver la gloria de Él en nosotros. Así que es una excelente oportunidad para que cada vez que se nos presente algo que Dios nos muestre, se la podemos entregar para que sigamos, que ese andar en esa luz se siga manifestando en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y bueno, y con ese hoy ya hemos crecido un montón y bueno, con el grupo de Noemí también, y todo al final sirvió para que mi papá siga manifestándose y seguir viendo crecimiento y seguir viendo su gloria, y ahí vamos. Así que bueno, quería aportar eso a al testimonio de ese. Muchas gracias, Sol. Sí, y efectivamente lo que tú dices es bien cierto, cuando ocultamos y lo dejamos ahí, se van generando capas y capas y capas y capas que no te llevan a ninguna situación. Y en lugar de manifestarse la luz en tu vida, lo que hay en tu vida son tinieblas, porque recordemos que lo oculto es en tinieblas. Pero cuando uno se abre, cuando uno expone lo que está sucediendo en la vida, en cualquier situación, pues Dios ahí es donde envía su luz y clarifica y da apertura para que se hable lo que está pasando y la luz entra y permanece en la persona o en el corazón y las tinieblas no prevalecen ahí. Entonces es maravilloso. Gracias, Sol. Sí, y así como estás comentando, Nacho, viene a mi corazón la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y es que hemos experimentado esto, hemos vivido este gemir interno, y Dios hoy nos está invitando a todos a entender que somos herederos de luz, y como tales, vamos a pasar a este tiempo de intercesión. Entonces, Raquel, por favor, introdúcenos en esto. Gracias, buenos días, bendiciones a todos. Pues le damos gracias a Dios por lo que estamos escuchando, ¿verdad? Yo creo que a todos nos está hablando papá, ¿no? Todos tenemos ahí situación, pero bueno, pues le damos gracias a Dios porque Él está interesado
en nosotros, ¿no? Y bueno, pues en este momento queremos dar testimonio de lo que está pasando en Casa Compasiva. Tuvimos otro parto con éxito. ¡Eh! ¡Bravo! ¿Verdad? De nuestros hermanos, pues ya es el segundo parto que tienen ahí en Casa Compasiva. Y bueno, pues mamá y bebé están bien, gracias a Dios. Fue un parto, pues algo complicado, pero a las 4:30 de la mañana esta bebita llamada Nube eh, abrió sus ojitos a este mundo, ¿verdad? Bendiciendo a sus padres en gran manera. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque Casa Compasiva se está convirtiendo en esta fuente, ¿verdad? De vida real, o sea, de traer vida a este mundo, ¿verdad? Y bueno, pues damos gracias a Dios por ellos. Vamos a orar por Casa Compasiva para que Dios extienda su reino y sea de bendición, ¿verdad? Y todas las situaciones legales. Perdón, fue un niño, nos dice nuestra hermana Damaris, perdón. Bueno, pues podamos estar intercediendo para que Dios abra puertas, ¿verdad? En las cuestiones legales. Esto es una petición que tenemos desde hace tiempo y vamos a poner todo nuestro corazón, nuestro amor, porque es una labor hermosa, ¿no? Lo que Dios está haciendo. Entonces, pues vamos a iniciar con esto. Y bueno, pues nuestro hermano Ezequiel Ramírez está también invitado para hoy orar por justicia, nuestra hermana Valeria Lázaro de Ciudad de México por sanidad, nuestra hermana Magnolia Otero, nuestra hermanita de Villahermosa por provisión, nuestra hermana Yesenia Hernández de Paraíso Tabasco por concentración de localidades. Entonces vamos a prepararnos, todos estemos listos y vamos a entrar a la intercesión con nuestro Padre, todos juntos, unánimes y en armonía, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, bueno, gracias te damos en este día. Gracias por lo que tú nos has dado. Hoy nos venimos a presentar delante de ti como vivos de entre los muertos, presentando a nuestros miembros en sacrificio a ti para santidad, Padre, y sabiendo que tú nos recibes, nos aceptas, porque has pagado el precio para que seamos tus hijos. Y con esa autoridad que tú nos has dado, ese derecho legal, venimos a interceder como sacerdote real, oficiales del reino, en cada una de estas peticiones que hoy vamos a presentar delante de ti. Gracias, papá, por lo que estás haciendo en Casa Compasiva. Gracias porque sabemos que es tu propósito, tú estás respaldando. Y hoy decretamos puertas abiertas, Padre, para que el proceso legal de reconocimiento de esta institución, Padre, pueda ser establecido ya, Padre, para que tu reino sea extendido y puedan ser de más bendición a muchas más familias que están trayendo estas vidas, Padre, naciendo en esta casa y tú respaldando, Padre. En el nombre de Jesús decretamos y declaramos que tú abres, Padre, camino haces justicia en este derecho legal que estamos solicitando, Padre, que sabemos que tú ya has dado y te agradecemos por ello, Padre. Gracias por esta labor de Casa Compasiva. Amado Padre, te damos gracias por tu perfecto y eterno plan que te has hecho responsable para con nosotros. Y en este plan, papá, está tu justicia, la cual hoy, con el derecho que nos da de ser tus hijos, clamamos por justicia por cada una de las personas que están en esta lista. Clamamos justicia en la vida de Alejandro Amare, que está en un proceso de desaparecido, papá, pero tú lo tienes en tus manos. Te damos gracias por la justicia que tú ya tienes para él, por tu justicia, porque es perfecta para él. Te damos gracias por todas las personas que aún no están viviendo tu justicia, pero tú, en tu palabra, papá, porque tú sí la cumples, tú cumples tu palabra y has prometido que toda persona que esté en este planeta, en la tierra, conocerá tu justicia y ellos tendrán la decisión de aceptarla o no. Entonces, Padre, te damos gracias por estas personas que van a vivir justicia, si así lo deciden. Te pedimos, Padre, también por las personas que están enfrentando cuestiones legales en este mundo. Padre, sabemos que lo legal no tiene nada que ver contigo, papá, pero tú eres el mejor abogado
y el abogado más justo para dar justicia a todos aquellos que la claman en tu nombre. Te damos gracias por todas estas personas, te damos gracias porque tú te vas a manifestar en ellos y ellos van a ser glorificados para que tú también así lo seas. En el nombre de Jesús, amén. Amado Padre, te doy gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí concertados con mis hermanos, agradeciendo por la sanidad que tú ya entregaste a cada una de estas personas que forman parte de esta lista. Gracias, papá, porque tú nos amas y tú todo lo haces perfecto y tú tienes perfecto cuidado de todos tus hijos, todos nosotros, todos aquellos que necesitan de tu sanidad, papá. Gracias porque tú ya todo lo tienes provisto, tú ya todo lo tienes previsto, tú ya te encargaste como el gran médico que eres, como el Padre perfecto, amoroso y responsable que eres, papá. Te damos gracias porque tú obras de una forma tan detallada en la vida de mis hermanos que no van a tener más que darte gracias y ser cartas vivas para poder ser fuente para otras personas y digan, este es el mejor doctor. Te amamos, Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, te doy gracias con todo mi corazón, Señor, por permitirme reunirme aquí juntos con mis hermanos. Tú ves mi corazón, mi agradecimiento y mi anhelo es obedecerte y tú cumpliendo tus propósitos en la vida de cada una de las personas que están aquí anotadas, Señor. Tú ves las necesidades que tienen y tú eres el proveedor de cada uno de ellos, Señor. Los pongo en tus divinas manos porque sé que tú eres el Dios de lo imposible, que todo lo hace posible y tú te manifiestas con poder en cada uno de ellos. Tú los respaldas, Padre, y los haces resplandecer ante tanta necesidad que puedan estar viviendo, Padre. Señor, te pongo en la vida de cada uno de ellos. Tú eres Dios de lo imposible y te manifiestas, Señor, en cada uno de ellos, trayendo provisión, Señor, en todo lo que ellos necesitan. Yo te doy las gracias, Señor, porque al conocerte a ti lo tenemos todo, porque tú eres un Dios grande y poderoso, que tu amor nos sostiene y contigo somos más que vencedores, Señor. Yo declaro que cada hermano que está pasando por necesidades, tú traigas provisión, que tú sacies de bien sus vidas, Señor, con todas las necesidades. Como dice tu palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Padre, porque a dónde más iremos si en ti tenemos palabras de vida. Yo te agradezco, Señor, que me permitas orar por todos mis hermanos que están anotados en esta lista y que tu presencia se haga resplandecer en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por este privilegio que me das, Señor, de orar contigo junto con mis hermanos y darte las gracias por todo lo que tú has hecho, mi Dios, y por todo lo que tú seguirás haciendo, que tú, Señor, nos sorprendes día a día. En el nombre de Jesús, amén. Papá, quiero darte las gracias porque tú estás presente en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Señor, quiero darte la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias por permitirme estar aquí. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por todos los que somos el cuerpo, tu cuerpo, Padre, cada una de las personas, de los grupos que estamos reunidos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos mantengas en unidad, en comunión contigo, papá. Te pido, Señor, por cada país, porque yo sé que en cada país tú tienes a un hijo tuyo, papá, presente, como son las localidades de México, papá, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, Estados Unidos, Alemania y Yemen. Te pido, Señor, que tú pongas una unidad en cada uno de nosotros como tus hijos, que seamos la luz de este mundo, papá, que tú nos lleves, Padre, a donde tú nos tengas que llevar, que sigamos hablando de tu palabra, Señor. Que, Señor, a través de nuestras vidas seamos ese ejemplo, Padre. Que tú siempre, papá, a donde nosotros vayamos, pongas una palabra, papito, pongas un amor, Señor, que haya más empatía en el mundo por las personas, papá.
Te pedimos, Señor, por esa unidad que tú nos das y te doy gracias por por la vida de todas las personas que están conectadas, de las que se van a conectar después, papá, porque tú tienes un propósito en nuestras vidas. Gracias te doy, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Pues sabemos que Dios cumple su promesa en cada una de estas peticiones porque Él es fiel y verdadero. Gracias. Pues vamos con Marco. Marco, adelante. Siempre es agradable escucharte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida, y ese reporte de parte de Dios queremos escucharlo. Adelante. Sí, gracias. Pues yo estoy viviendo cosas muy interesantes. Fíjense que allá por la década de los 80, compré un terreno en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mi mamá y mi padrastro eran muy terreneros, ¿no? Les gustaba andar recorriendo terrenos y buscando ofertas y todo esto. Y localizar unos terrenos que estaban como a 45 minutos de San Miguel de Allende. Entonces, compraron terreno y me animaron a mí para que yo comprara un terreno también con ellos. Y también compré un terreno de 6 hectáreas y el de ellos tiene 6,5 hectáreas. Y bueno, durante mucho tiempo anduvimos tratando de hacer algo con los terrenos, pero nunca se pudo, ¿no? Entonces ahora, ya les he platicado, estoy por cumplir en septiembre 12 años sin trabajo. Después de quedarme ciego 5 años, ya voy a cumplir 12 años. Y estaba orando con Abba y le decía, Abba, pues ya, yo creo que ya viene el arrebatamiento pronto. Entonces estaba diciéndole, oye, ya va a venir el arrebatamiento y pues esos terrenos no hemos hecho nada con ellos, ¿no? Si vienes y por nosotros, pues va a ser como en vano que hayamos comprado esos terrenos, ¿no? Y entonces me dijo clarito, Abba, yo nunca hago nada sin sentido. Entonces eso me dio mucha fe, ¿no? Como que me dio un impulso de fe, eso. Y entonces, pues ahorita el último año, los últimos 15 meses, Dios nos proveyó por medio de mi mamá falleció y dejó dinero en el banco, y y ya nos lo repartimos entre los hermanos, y nos ha servido para vivir 15 meses. Pero ahorita estoy viviendo una situación muy interesante porque de lo que tenía en la cuenta de CETES me quedan solamente 2,000 pesos. Bueno, ya me quedan 2,000 pesos. Y traigo mucha paz, traigo mucha fe, mucha confianza, ¿no? Entonces estoy asombrado de lo que Dios hace, estoy así como a la expectativa de lo que va a hacer. Hace 2 meses y medio contraté a una persona que es corredor de bienes raíces y vive ahí en San Miguel de Allende. Entonces, no sé qué vaya a hacer Dios, qué va a hacer Abba, pero traigo mucha paz y mucha confianza. Les decía a unos amigos, la semana pasada les mandé un mensaje por WhatsApp, les decía, ya nada más me quedan 4,000 pesos en la cuenta y traigo mucha paz. Yo creo que vamos a ver algo parecido a lo que cuando el Mar Rojo se abrió ante los hebreos, ¿no? Entonces quería platicarles esto y bueno, estoy muy confiado en Abba. No sé qué vaya a hacer, pero quería platicarles. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, hermano. Pues Dios es nuestro proveedor en todo momento, no tan solo en la economía, en todo, absolutamente todo. El aire que respiramos proviene de Él. La luz, el sol proviene de Él. Nuestra vida proviene de Él. Entonces imagínense si no será nuestro proveedor. No, Él no falla. Y con esa fe y con esa seguridad, Marco declara que Él no falla en lo absoluto. Aunque tú estés contando de arriba hacia abajo, ya quedan 4, ya quedan 3, ya quedan 2, Él ya tiene resuelto todo. Tú no, tú confía en Él. Gracias por tu testimonio. Pues vamos con Juan Ibero y después vamos con Damaris y Ambrosio. Adelante, Juan Ibero, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos caminando, ¿verdad? Caminando promesa. Entonces,
ayer comentaba con Chris, con Susi, estamos todavía en el hotel, estamos viviendo verdad y viviendo promesa porque Dios nos ha llevado a ese proceso de saber y entender que no dependemos de un abogado ni de las circunstancias externas, sino en todo este proceso Dios nos ha día tras día mostrado algo y solamente recibimos promesa y caminamos en ella. Que ha habido momentos, obviamente, en los que hemos tenido que decidir caminar en luz o seguir caminando en tiniebla en nuestros pensamientos, ¿verdad? Momentos muy difíciles en el que hemos decidido caminar en luz y creerle a papá. Y pues estamos bien, gracias a Dios. Fuimos a ver a mi yerno que se quedó allá detenido, ¿verdad? Y pudimos orar por él, presentarle a papá como su Dios de justicia. Y va muy bien. Mi hija, la esposa de él, que nunca se atrevía a poner manos sobre de él y a orar, mi esposo le testificó de cómo él vino a los pies de Cristo y cómo yo estuve ahí, cómo Dios usó mi vida, ¿verdad? Para que ustedes, quizás muchos no saben, ¿verdad? Que él tuvo un pacto así con el diablo y entonces cuando él vino hace 30 años a reconocer a papá, pues tuvo un ataque demoníaco muy fuerte. Obviamente Satanás lo quería matar. Y Dios ya me había preparado para ese momento, entonces platicamos eso con mi yerno y él se vio muy esperanzado, cuando yo me acerqué a orar por él, de que ya nos despidió, él se abrazaba a mí como abrazarse al único recurso que hay. O sea, podíamos sentir su corazón de que es la única tabla de salvación que tengo. Entonces, estamos creyendo que papá tiene control de todo esto y que él ha sido nuestras vidas, que solamente el siguiente día de que fuimos ahí con él, le decía él a mi hija, si tu papá hace un trato con los abogados y él negocia esto, de que pelee por mí, todo eso, lo voy a creer. Pero si nada más el abogado, ahí no lo voy a creer porque ellos tienen un cliente, tienen dinero, ellos nada más están cobrando. Pero si tu papá lo hace, sí voy a creer. Entonces yo nomás puedo ver que él ha visto a Dios en nosotros. Solamente hemos impartido en su vida la naturaleza divina. No es nada sobrenatural, como lo decíamos antes, sino la naturaleza misma de Dios incrustada en nuestra vida, impartida a su corazón, como siempre que lo vemos, oro por él, le pongo las manos en su corazón y le declaro palabras. Yo sé que tú no has creído en el Dios que yo creo, pero toda la paz que yo cargo, toda la divinidad de Dios en mí, la dejo en tu corazón. Y es algo impactante para él. Obviamente se le ve, ¿verdad? Que es algo impactante. Y pues convencidos de que Dios está en medio de todo esto, que si él permitió, él tiene la salida. Veo a mis hijas convictadas recibiendo justicia, a mi hijo, el más pequeño, caminando en verdad, madurando a través de todo esto, dejando de depender de su papá terrenal, de su papá biológico y aprendiendo a recibir justicia, a recibir promesa y a todo lo veo así. Entonces, para nosotros, completamente en paz con papá. Cuando viene algo así, porque sí viene la incertidumbre, el temor, entonces papá nos lleva a caminar en verdad, a caminar en justicia y a caminar en promesa. Tenemos unos 30 años de haber empezado a caminar con nuestro padre y lógicamente ahora miramos todo el contexto de donde Dios nos sacó para poder impartir la justicia recibida, por ejemplo, en la vida de mi yerno. Ahí están mis hijas escuchando, ojalá y algún día yo creo que lo han escuchado. A temprana edad yo hice un pacto con el diablo porque yo quería ser un narcotraficante famoso, un policía sobresaliente. Y en sus tonterías y en la juventud loca de uno, ¿verdad? Cuando no tienes nada, piensas que por ahí puede haber algo. Y entonces me enganché muy fuerte en eso hasta que me casé con esta mujer que era hija de Dios y pudimos salir de ahí. Fue una cosa muy fuerte y muy difícil. Terminé en la prisión en Estados Unidos. Y lógicamente que tuve todo lo que uno quería, ¿verdad? En esos tiempos de joven, pero al final del día pues descubrimos que es robo, destrucción y muerte, o sea, no hay ningún camino. Entonces, mi yerno es una persona que toda su familia, para que lo tengan claro, ellos
pues ellos adoran al diablo, así en pocas palabras, ¿no? Pero ese muchacho es un muchacho de Dios porque tiene el corazón de Dios, o sea, es algo que le heredaron o algo que le inculcaron y se enganchó ahí. Entonces, ahora con la experiencia que nosotros tuvimos de cómo Dios nos sacó de tinieblas a luz admirable, pues podemos compartirle esta verdad y nos damos cuenta por qué precisamente fue traído hasta aquí, ¿no? Entonces, desde los 30 años que tenemos o más caminando con Dios, nosotros fuimos convictados a caminar con Él y desde entonces hemos sido hijos de mucho compromiso y de mucha seriedad con papá. Y Dios nos vino a bendecir muchísimo, o sea, nos ha prosperado en cantidad, etcétera, etcétera. Pero es algo increíble, ¿no? Después de, le decía yo, andaba un poquito medio sacado de onda a veces cuando te sientas tantito y empiezas a meditar las cosas, pues te das cuenta alrededor qué es lo que está pasando. Pero no nos damos cuenta claramente que todo es pura enseñanza de parte de nuestro Padre, ¿no? Por ejemplo, después de tener 5 carros ahí en mi casa, de los más caros, teníamos 2 Hummer eléctricas de las nuevas y las Escalade de mi esposa y todo. Ahorita traigo una camioneta prestada que por cierto es una Cadillac 2014 que yo le había vendido a un amigo. Cuando ya voy cambiando, se las he ido pasando a amigos míos y me dijo ayer, oye, pues te presto la Cadillac que me vendiste en el 2014 y total que me la prestó y ahí la traemos muy a gusto, andamos ahí. Y después de tener nuestra casa, aquí está nuestra casa a 3 cuadras, una casa de 1,000 metros cuadrados que es como un hotel con albercas y toboganes adentro, como si fuera un parque. Pues ahora estamos en un cuartito de un hotel y tenemos un sartén eléctrico y ahí estamos haciendo la comida. Entonces, pero estamos tan en paz porque lo que esto nos está enseñando es una vivencia impresionante, ¿me entiendes? Cuando nos dimos cuenta que la única manera en la que el diablo pudo venir hasta acá a hacer esto, lógicamente es porque tuvo un permiso de parte de nuestro Padre. Entonces, si nuestro Padre lo ha permitido, hay que buscar Romanos 8:28 aquí. ¿Dónde está el bien que va a suceder después de todo esto? Definitivamente. Entonces, analizando las cosas, hace algunos meses atrás, Chris oraba con nosotros y nos decía, tienes que entregar a nuestro Padre y a tus hijos. ¿Por qué? Bueno, porque me considero un padre muy responsable con mis hijos. Les he dado todo lo que he podido y siempre estoy al pendiente y no se me descuiden y trayéndolos con sus carros nuevos y su escuela y todo lo que necesiten. Siempre he sido un papá de mucha provisión para ellos. O sea, siempre he estado ahí cuidando todo eso. Y ahora nos damos cuenta que, bueno, estamos tranquilos, ¿verdad? Y no sé cómo he llegado hasta acá, donde he permitido ahora que nuestro Padre se encargue de ellos realmente. O sea, como de quien dice, Dios me dijo, entrégamelos, ¿verdad? Yo voy a encargar de ellos. Y me da gusto ver eso, ¿no? Cuando los escucho hablar en medio de este proceso, pues escucho un cambio radical de madurez, ¿no? Y una dependencia absoluta y total de ellos. Ayer vino mi hijo que compró un carro para vender y viejo, 2011 por allá, y él pues trae impuesto a traer, que tiene una sierra del año, ¿verdad? Y la chocó, justamente la chocó cuando esto empezó, le tuvo un accidente, entonces está en la agencia reparándose, entonces le dio otro carro, un Toyota a la empresa, y al último esta Toyota se lo terminé quitando para movernos nosotros. Y luego ayer antier me habla que compró un carrito para venderlo y que ahí anda, y luego me habla en la mañana que se quedó tirado por allá porque no le prendió. Y que la bomba de la gasolina y muy apuradillo y muy mortificado. Y ya en la tarde le digo, ahorita la arreglas, hijo, no te preocupes, tráemelo para acá, yo te lo arreglo. Manda a echarle una grúa y aquí te lo arreglo, mándalo para el taller, ahí tengo yo talleres de todo tipo, ¿no? Nomás que él se quedó retirado de aquí. Y ya en la tarde viene a dar aquí al hotel, ahí con su carrito batallando. Y ya le digo, no, ya no. Ya conseguí otro mueble, llévate el Toyota ese nuevo para que vayas a la escuela y trae muchos trabajos que hacer. No, papi, yo pues, no, llévese ese carro, hombre. Y pero me gusta ver que todos están echados para adelante, ¿no? Mi hija Karen, que seguramente está conectada ahí, son increíbles mis hijos, de verdad, son increíbles. Y viendo cómo ahora pues están en este proceso agarrándose a nuestro Padre, dice mi esposa que le decía a mi hija, ¿cómo tuve que llegar hasta la cárcel para darme cuenta que necesito depender por completo de nuestro Padre? Entonces el proceso no ha estado fácil, ¿no? Pero créanlo que lo hemos llevado a pie firme y estamos dependiendo completamente de Él. Hay muchos planes que vamos a hacer, lógicamente, y muchas implicaciones que Dios va a hacer en esto, y es en eso en lo que estamos caminando. O sea, diariamente hay instrucción nueva, hay guianza de nuestro Padre y la estamos implementando. Estamos reorganizando todos nuestros negocios y viendo hacia dónde vamos a caminar.
no tenemos, o sea, no estamos sujetos a nada material, ¿sí me entiende? O sea, no tenemos problema por eso, o sea, nada, cero, estando bien y en paz con Dios y juntos tenemos salud, tenemos a nuestro Padre responsable a un lado de nosotros, estamos felices, créanlo que sí. Los abogados dicen que ya la próxima semana empiezan con todo ese proceso, que era entre 15 días y un mes, así que está bien, hagan lo que quieran. Y mientras tanto, seguimos avanzando en nuestra familia divina. Este jueves tuvimos una reunión y cada día la verdad mostrada por nuestro Padre se convierte en vivencias entre todos los que nos estamos reuniendo tan impresionantes. Si vieran una persona ahí que le quitaron unos papeles y oramos por ellos al final de la reunión y al otro día se los dieron para atrás, les entregaron todos sus documentos, las visas americanas y dependía mucho de esas. Este jueves tuvimos a una familia nueva y a una muchachita que Dios me mostró que estaba batallando mucho muy angustiada porque es una mamá primeriza, va a ser una mamá primeriza y que estaba batallando para dormir y que estaba muy angustiada por el proceso, pues es nervios, etcétera, etcétera. Y oramos por ella y bueno, créanlo que todos los que estábamos ahí reunidos estábamos llorando delante de nuestro Padre de agradecimiento de cómo Dios le estaba hablando a esta muchacha. Mi esposa oró por ella también y otra, Jeremy, una de las muchachas que tiene más tiempo reuniéndose con nosotros. Así que estamos en paz. Sentimos sus oraciones, el amor de todos ustedes, agradecemos eso y lo valoramos mucho. Pero créanlo que este proceso nos va a llevar a ser cada día más divinos y menos humanos. Bendiciones para todos. Nos gozamos enormemente junto con ustedes porque podemos ver que en medio de tantas tinieblas, la luz de nuestro Padre está resplandeciendo, tanto en sus vidas como en las vidas de las personas que han decidido creerle a Dios. Y nos gozamos enormemente. Les mandamos un abrazo muy fuerte, mi querido Juan Ibero. Vamos con Damaris y después de Damaris ya tenemos listo a nuestro hermano Cristóbal, pero vamos a recibir el reporte de Dios en la vida de Damaris y Ambrosio. Adelante. Hola, buenos días. Me da gusto saludarles y saber cómo hemos sido bendecidos como hijos de Dios, ¿verdad? Y sobre todo que la función que está haciendo mi Padre en mí, que estoy siendo santificada a través de Él y a través de que yo estoy permitiendo todas las cosas, ¿no? Y sin duda, todo esto que venimos viendo de la fe es que dice la palabra que el que no se hace como un niño no entrará en el reino de Dios. Un niño ama, un niño perdona, un niño reconoce, un niño no guarda rencor, dice la verdad y es humilde, ¿no? Y se expresa tal y como es. Y como tal, yo también estoy aprendiendo con mi sobrina Lea, que es la que yo la cuido los miércoles y los domingos. Y también aprendo mucho de ella, porque un día ella les va a contar y ella les va a dar el testimonio. Saludos. Cuenta la historia. Es que yo regresaba de donde mi mamá, de mis abuelitos. Entonces yo llegué y mi mamá me dijo, ora porque la camioneta está fallando. Entonces yo y mi mamá estábamos orando. Y después cuando pasó eso, Dios hizo que la camioneta ya no se parara. Y también oramos por el trabajo de mi papá porque cuando empezó a trabajar no le salía. Entonces nosotros oramos y ya después le salió su trabajo. Probaste que Dios existe. Sí, y Dios existe. Bueno, algo que yo quiero decirles es que un miércoles que veníamos con ella en el carro, ella siempre viene atrás y me dice, no, tía, dice, ahora puedo comprobar que las oraciones son escuchadas. Y le digo, ¿por qué, hija? Porque Dios dice, ya nos cumplió. Le digo, no me digas, ¿y qué pasó? Entonces ya me contó que la camioneta de su papá no servía, que se descompuso y ahora que su papá tenía un nuevo trabajo, tenía que ir y venir y no tenía cómo y andaba molesto, porque también estamos orando por su papá para que su papá también pueda abrir su corazón a Dios. Y entonces ellas oraron, dice, nosotros oramos, mi mamá y yo, y le pedimos a Dios que se compusiera la camioneta y que su trabajo le saliera bien. Y entonces al otro día
su papá por su boca expresa que la camioneta solo creo que era problema de gasolina, que habían ido a una gasolinera que a lo mejor estaba combinada con agua y que no sé qué, entonces que ya está funcionando y que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces Lea me dice, ahora entiendo, tía, que Dios es fiel, que Dios es real y que cumple promesas, ¿no? Entonces, cuando yo lo oigo de su boca y viene de su boca de ella, digo, wow, ¿no? A veces nosotros como adultos, muchas veces no dudamos, muchas veces no estamos en esa confianza, ¿no? Entonces veo en ella que ella, pues estamos nosotros, platicamos con ella, hablamos de la palabra con ella, entonces ella está pues recibiendo lo que Dios está haciendo en su corazoncito, ¿no? Entonces, creo lo que la quería yo poner por testimonio porque para mí eso fue algo que me impresionó, que me llenó de que pues tengo que ser como ella, ¿no? Bueno, gracias, hermano. Qué hermoso reporte, Damaris. Adiós. ¿Cómo se llama su? Vamos antes de pasar a la mesa de Abba, vamos a darle la palabra a Angélica Mora, que ella desde hace rato pidió platicar el reporte de Dios en su vida. Adelante, Angélica. Hola, primero que nada, darle gracias a Dios, reconocer su fidelidad, pero también darles gracias a ustedes por sus oraciones. Por ahí les envié un audio con un pedacito de mis reportes la semana pasada, pero pues en una semana Dios ha hecho grandes cosas y pues quería compartirlas, ¿no? Porque pues somos parte del mismo cuerpo y yo quiero ser como tú, Lea. Yo estoy aprendiendo a ser como tú, Lea. Y bueno, quiero decirles a todos, pero ahorita en especial escuché el reporte de nuestro hermano Marco, y de nuestros hermanos Juan y Vero, y decirles pues que qué bendición escucharlos y saber lo que Dios está haciendo en sus vidas, porque Él nos recuerda, ¿no? Sus promesas y nos alientan mucho su participación, sus vivencias. Y bueno, no me voy a extender. Solo quiero decirles, estaban orando por mí por provisión, porque pues hace un tiempo me volví a quedar sin trabajo y al mismo tiempo mi hija, o sea, en la misma semana, ella está contratada, contratos mensuales, se los renuevan, pero pues le dijeron que ya no había presupuesto y pues ya les había compartido que antes de llegar a Cristo, hace 18 años casi, y pues ya divorciada, pues como que todos los gastos y todo, pues los tenemos que resolver aquí siempre con la ayuda de nuestro papá. Pero bueno, ella estaba siendo mi apoyo, ¿no? Entonces sí, de repente fue como un golpe, pero bueno, todo vino pues, hacerme reconocer, ¿no? Todo este tiempo yo estaba caminando tal vez como víctima, no tal vez, sino como una víctima de, ay, o sea, ¿por qué me pasa esto, no? Siempre he sido golpeada en esta área de las finanzas. Pero bueno, yo entendí muy bien en el ágape anterior cómo Dios le habló a Cris y cómo nos explicó de parte de él que realmente todo ha sido para santificarnos, para glorificarlo y para que su pacto sea cumplido en nuestras vidas. Y bueno, quiero decirles que a mi hija ya le regresaron su trabajo, le llamaron, y lo más impresionante es que le habían dicho que era por falta de presupuesto, y la llamaron y le ofrecieron un mejor sueldo. Entonces, wow, eso fue bien impactante. Y ahora en esta misma semana también me llamaron a mí, para decirme que vamos a continuar trabajando. Entonces, yo no estoy contratada directamente por la empresa, yo les presto mis servicios como relaciones públicas y promotoría. Entonces, se había detenido por unas cuestiones que ellos traen ahí con el distribuidor, pero bueno, ya me llamaron y me dijeron, vamos a reanimar a actividades, y bueno, eso quería compartirle, que por eso ya no estoy en las oraciones de provisión, porque, pero bueno, muchas gracias por sus oraciones. Gracias, los amo a todos. Bendiciones. Le damos la gloria a Dios en todo momento porque vez tras vez nos muestra su grandeza, wow, estamos agradecidos. Gracias, Padre. Pues vamos a la mesa de Abba, sin más. Adelante, Cris.
Mis hermanos, qué poderoso es nuestro Padre, qué santo es nuestro Padre. Santidad es un estado incorruptible y es la garantía de que su amor es eterno, de que su paz es eterna, que su verdad es eterna, porque Él no puede mentir, Él no puede retractarse, es su naturaleza. Y por esa razón, los hijos que estamos aprendiendo a recibir nuestra herencia, pues estamos siendo llevados a santificación, aprendiendo a vivirla para que podamos finalmente disfrutar todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Hola Lea, me da mucho gusto verte y escuchar lo que nos compartiste. Tú sigue creciendo como hija de nuestro Padre. Esa es mi hermana, Lea, en Oaxaca. Pues qué privilegio tenemos, ¿no? Hoy de reunirnos, de recibir el reporte de Dios por boca de todos estos testigos fieles y de sentarnos a la mesa de Abba para continuar siendo servidos por un Padre fiel. Yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, que en verdad tu corazón esté sentado a la mesa de Abba hoy y pueda el Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento, pueda Jesús ser autor de fe en tu corazón y nuestro Padre pueda presentarte lo que ha preparado para que tú recibas hoy en promesa para que Él lo cumpla en tu vida. Acompáñame a darle gracias, por favor. Padre, estamos aquí para que tu pacto se cumpla en nosotros. Todo lo que has hecho desde la eternidad tiene que concretarse en nuestras vidas hechas conformes a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hoy estamos aquí para darte gracias por todo este reporte de fidelidad que tus hijos nos han compartido y porque nuestra boca está abierta, nuestro corazón dispuesto para que tú ahora nos des la leche espiritual no adulterada y podamos crecer por ella para salvación. Gracias por todo lo que vas a abundar hoy en nuestros corazones y por la libertad que tenemos para recibir, porque donde tu Espíritu está, allí hay libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos de lleno a entrar a lo que hoy Dios quiere darnos para vivir, y yo quiero invitarte a que enfoques tu corazón a esta promesa que Dios quiere cumplir en tu vida y quiere habilitarte para que participes en que la cumplan todos. Una conciencia pura. Ahora, esta promesa está completamente integrada a todo lo que hemos estado recibiendo y a nuestra habilitación para participar en ser fuentes de Dios. Quiero que visualices tu vida como una fuente donde Dios es el agua en 12 expresiones, ¿sí? No es un agua de 12 sabores. Es un agua perfecta porque contiene 12 virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Ese es el ser de Dios. Y todo lo que Él es, tú y yo estamos diseñados para hacerlo disponible a todas las personas en nuestro entorno y a toda la creación eternamente. Esa es la gloria de Dios en nosotros. Pero esa expresión, ese fluir de quien Dios es en ti y en mí, tiene que manifestarse al paso de nuestra renovación. Y esa renovación ocurre por santificación. Sí, porque no todo lo que Dios es está ya fluyendo perfectamente de cada uno de nosotros. En Jesús es absoluto el fluir del Padre. En ti y en mí está siendo generado por esta maravillosa obra de Dios que Él ha puesto, ha nombrado la renovación por el Espíritu Santo.
Y entonces hoy vamos a ocuparnos de permitirle a Dios mostrarnos el lugar específico donde ocurre la santificación en nuestro espíritu. Y esta es tu conciencia, mi conciencia. Ahora, antes de empezar a trabajar esta verdad, quiero invitarte a que tengas perfecta claridad que todo nuestro caminar es un caminar en promesas que se están cumpliendo. Si tú no puedes ver tu día, tu vida, tu persona en promesas que Abba está cumpliendo contigo, entonces ahí empieza el proceso de tu renovación. Porque muchos de nosotros hemos venido de la corrupción de la verdad al haber aceptado sistemas de creencia donde al estilo del viejo pacto aprendimos Biblia para obedecerla con el fin de tener el mérito de esa obediencia para merecer bendición. Sí, ese es el esquema del viejo pacto. Y así está escrito, así fue provisto, y Jesús vino a hacerlo obsoleto. Pero el enemigo se ha ocupado de torcer la verdad y crear toda un sistema de creencia que se llama teología, y esa palabra ya te dice que hay un problema, porque la teología es el estudio que el hombre hace de, ¿sí? Como la biología es el estudio que el hombre hace de la vida, y la teología es el estudio que el hombre hace de Dios. Y por lo tanto, pues no tiene ningún valor eterno. Y está predispuesto al método científico y todas esas cosas. ¿Qué quiere decir error? Entonces tú y yo estamos siendo traídos a la verdad, que Jesús es por el Espíritu Santo que nos fue dado el día que creímos. Y eso ahora requiere que estemos dispuestos a que Dios cambie completamente nuestra manera de entender. Y hemos estado comprendiendo que por esa razón, al ser renacidos de la simiente de Dios, se nos dio la mente de Cristo. Y ahora estamos caminando, aprendiendo a caminar verdades que son promesas que Dios va a cumplir. Y entonces hoy disponte a recibir esta promesa de tu Padre, una conciencia pura, ¿sí? Si puedes designar en tu entendimiento que esto es una promesa, todo lo que hoy vamos a ver entonces se recibe con mucho gozo, porque imagínate que tu conciencia pueda operar en la misma pureza en la que opera la conciencia de Jesús. Y vamos a empezar allí, para que al empezar, al continuar con recibir todo lo que Dios nos quiere entregar, tu expectativa de fe sea que tú resultes con una conciencia tan pura, tan santa, tan perfecta como es la de Jesús. Entonces vamos a permitirle a Dios mostrarnos la conciencia de Jesús. La conciencia de Jesús no tiene ningún tipo de daño. Ahora quiero recordarte que Jesús vino a esta tierra a ser completamente asediado y atacado por las tinieblas. que su paso por esta tierra no fue un paso donde todo el mundo lo reconoció, lo aceptó y lo respetó, sino todo lo contrario. Y que la última etapa de su tiempo aquí en la tierra fue quedar colgado en una cruz, acusado de ser un mentiroso, un malhechor, un impostor. Llegó molido por nuestros pecados, ¿sí? De tal forma que quedó completamente desfigurado. Y Dios lo asemeja, para que tengas una idea, porque vemos películas que se han hecho y todo, pero ese cuerpo colgado en la cruz que vemos en las películas más drásticas todavía tiene forma de hombre. Y Dios describe a Jesús en la cruz y diciendo que se parece más bien a una raíz de tierra seca, porque no hay en él forma de hombre. Sin embargo, con todo eso que Jesús pasó, su conciencia nunca fue dañada, ni por obras hechas por él, ni por obras hechas en su contra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios quiere entregarte hoy, esta promesa
de traerte a una conciencia pura. Y esta es una promesa del pacto eterno. En el pacto eterno Dios nos dice que Él se hace responsable totalmente de nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Cuando Dios habla de mis pecados, habla de los dos tipos de pecado que puedo tener en mi conciencia: los que yo cometo y los que son cometidos en mi contra. ¿Por qué se vuelven mis pecados? Porque los traigo puestos. ¿Sí? Porque el daño de las acciones de otras personas han perjudicado mi conciencia. Entonces, es importantísimo que le permitamos a Dios presentarnos esta promesa en el contexto de Jesús, en el contexto de su pacto contigo. Y que hoy tú le permitas a Dios encender fe en tu corazón con respecto a esta promesa. Porque de aquí va a partir tu libertad para ser una fuente plena de lo que Dios es. Sin esto trabajado en ti, sin esta promesa siendo cumplida en ti y en mí, traemos muchos daños. Y lo peor es que nos hemos aceptado dañados, ¿sí? Y conforme atravesamos las tribulaciones que nos restan por pasar, si no sabemos vivir esta promesa, pues seguimos recibiendo daños, porque no sabemos vivir lo mismo que Jesús sabe vivir, y por eso Él pasó por todo eso, pero sin pecado. ¿Sí? Y esa expresión de sin pecado quiere decir, Él no hizo pecado y ninguno de los pecados que se hicieron en su contra lo dañaron. Eso es muy importante comprender. De otra manera, Jesús estaría traumado el día de hoy, ¿sí? Porque el trauma sencillamente es el daño causado por eventos, por circunstancias, por acciones. Y entonces todos sabemos dañarnos. Esa es la escuela humana. Todo el mundo sale dañado. La conciencia de todo ser humano es un desastre en las dos direcciones. Pero la conciencia de Jesús es pura. Es incorruptible. Escucha eso. Incorruptible. Y tú y yo hemos renacido de la misma simiente incorruptible que Jesús es. Y por lo tanto, en nuestra renovación, vamos a ser traídos a esta conciencia incorruptible. Así que ahí está tu reto. ¿Aceptas vivir esta promesa de tu Padre para aprender a permitirle sanarte por completo? Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Escucha a Dios comprometerse. Dice, y el Dios de paz, lo voy a personalizar, y mi Dios de paz me santifica por completo, y todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo lo preserva incorruptible, irreprensible, hasta la venida de mi Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Tu corazón vive esa promesa? Sí, porque lo hermoso de esta promesa es que Dios no dice, pues tú deberías ser santo e incorruptible, pero mira cómo estás. No, Él está haciendo una ratificación del artículo del pacto donde se comprometió a ser propicio a mis injusticias y dejarme absolutamente santo. Porque eso es lo que la última cláusula del pacto dice, y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. ¿Por qué no se va a acordar? Porque todo quedó procesado, porque ya no existe. ¿Te das cuenta? No es hacerse de la vista gorda, es haber sido propicio. Entonces, eso es donde hoy somos invitados a caminar. Y si tú le das el sí a Dios de que proceda con instalar esta promesa en tu corazón, entonces ahora vamos a caminarlo. ¿Y desde dónde vamos a caminarlo? Pues estamos aprendiendo a caminar en la luz, sin máscaras, ¿verdad? Eso es lo que fue nuestra sesión anterior. Y si te vas más sesiones atrás, todo eso debe ser parte de cómo llegas aquí, ¿sí? Vamos a caminar en la luz, ya no usando astucias humanas, ya no ocultando ni tratando de resguardarnos de daños, sino
en la confianza de que nuestro Padre se ha hecho responsable de hacernos luz. Y esa luz resplandece, y esta parte de la promesa me encanta porque dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Entonces, el tantito de luz que yo pueda manifestar o tú puedas manifestar hoy, pues obviamente no es la plenitud de Cristo todavía, pero hey, ya hay luz, ¿sí? Entonces, si tú aprendes a vivir la promesa de una conciencia limpia, pura, incorruptible, en esa dimensión, la luz que eres en Dios va a resplandecer más y más y más. Bueno, vamos entonces a vivir el proceso del despojo. Si ya tienes entendimiento del sistema de Dios para cumplir su palabra contigo, sabes que la verdad que Él te presenta tiene que ir a desarraigar. Y me encantó esta imagen, porque ¿qué presenta? Raíces, ¿sí? Y todos venimos arraigados en engaños. Yo creo que los peores engaños son los engaños bíblicos. Y eso hace cortocircuito en muchas cabezas, ¿no? ¿Cómo que engaños bíblicos? Dios no engaña. No, pero el diablo sí. Toma lo escrito, lo tuerce, toma lo que Dios ha dicho y lo tuerce para crear engaños. Y cuando tú le recibes esa versión, entonces quedas engañado y muchos nos hemos arraigado allí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, el engaño fundamental que nos detiene de recibir la santificación de nuestra conciencia es el engaño de las obras muertas. Permíteme explicártelo. En la Biblia está escrito el viejo pacto. Se llama viejo porque está obsoleto. Y en ese pacto, la manera de tratar con las faltas era completamente opuesta a el pacto que nosotros vivimos hoy con Dios. Imagínate que la base de la ley del viejo pacto dice así: ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? La base o sea, todo el sistema legal sobre el cual está construido el viejo pacto es completamente diferente, opuesto al pacto que nos toca a nosotros vivir. Y hasta que el Espíritu Santo no puede traerte aquí a desarraigar y destruir completamente todo este arraigo que traes puesto, que yo traía puesto, y yo sigo abierto a que Él siga desarraigando en mi vida. No, de ninguna manera pretendo haberlo ya alcanzado, pero estoy consciente de raíces profundas en las que yo me basaba para verme, para comprenderme en una relación meritoria con Dios, basada en el viejo pacto, porque el viejo pacto es absolutamente meritorio. Dios le dijo a tantas personas en ese pacto y al pueblo completo, le dijo: estas son las leyes, preceptos, mandamientos que Jehová tu Dios te ha dado para que los pongas por obra. Y si los cumples, estas son las bendiciones que te seguirán. Y si los desobedeces, estas son las maldiciones que te seguirán y te alcanzarán. Y entonces, ese pacto está basado en tus obras. Y dentro de ese pacto no hay promesa de sanidad de la conciencia. No la hay, no puede haberla, porque no hay provisión para arreglarle la conciencia a nadie. Bueno, cuando tú y yo venimos a Cristo y recibimos enseñanza de seguir practicando las obras del viejo pacto con el fin de agradar a Dios y merecer su bendición, merecer su perdón, merecer por obras, entonces ese es un estado terrible, porque nunca vas a conocer a Dios por ese medio y nunca vas a vivir la realidad de tu adopción como hijo o hija de Dios. Por el contrario, te vas a hundir en los frutos de las obras muertas. Y por esa razón, por ejemplo, las obras muertas son el esfuerzo humano, ¿sí?, ofrecido a Dios. Y mira el rechazo de Dios a eso desde el inicio, ¿no? Adán y Eva pecan y Dios sacrifica un cordero
y los viste de la piel del cordero, es misericordia, derrama la sangre del cordero y les da la carne del cordero por alimento. Empiezan a nacer sus hijos y Caín decide traerle a Dios una ofrenda de su esfuerzo como agricultor y le trae frutos de la tierra, ¿sí? Abel respeta lo que Dios había hecho y ofrece un cordero. ¿Y qué hace Dios? Rechaza la ofrenda de Caín. Y eso nunca ha cambiado en el corazón de Dios. No le ofrezcas tus esfuerzos. ¿Quieres agradar a Dios? Hay solamente una manera. Hebreos 11:6, el Espíritu Santo declara lo siguiente y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la única manera de agradar a Dios es fe. ¿Y qué es fe? Creerle, tomarle la palabra y permitirle que cumpla sus promesas en tu vida. Pero eso no sucede correctamente en nosotros si nuestro entendimiento sigue arraigado a obras muertas. Esto es tan importante, tan crucial, tan fundamental a tu caminar de hijo, que en Hebreos el capítulo 6, el Espíritu Santo ahí declara que el primer fundamento de la verdad que Cristo es, lo vivimos en arrepentimiento de obras muertas. Y esto merece toda nuestra atención y la inversión de nuestra vida en permitirle al Espíritu Santo llevarnos a la vivencia de esa verdad. ¿Cómo vivo en arrepentimiento de obras muertas? Pues te lo digo porque no es el tema de hoy, ¿no? Pero es parte de. La promesa de hoy es una conciencia pura e incorruptible, pero el caminar hacia esa conciencia requiere el arrepentimiento de obras muertas. Y es todo lo que en tu corazón ha sido hecho con el fin de merecer. Todo. Les he compartido que hace muchos años era yo un jovencito allá en las montañas de Oaxaca y se me ocurrió hacer una gran oración de todos mis méritos, desde mi infancia hasta esa edad, ¿no? Yo sirviendo a Dios y haciendo para Dios y aquello. La calificación de todas esas obras muertas. Y no crean que le parece día, no entendí, no sabía, no conocía nada de esta verdad. Toda mi instrucción era para obras muertas. Y una enorme parte del pueblo de Dios está en ese engaño. Ahora, ojo, porque el que está en el engaño de las obras muertas, entonces ¿qué no hacemos nada? No, espérame. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero esas obras las hace Él desde tu interior, no las haces tú para Dios. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que yo hago para Dios es una gran ofensa, es una obra muerta. Y duele tremendamente cuando Dios empieza a trabajar eso y creo que cabe de una vez entregarte como ¿qué hace Dios con mis obras muertas? Pues eso está en 1 Corintios capítulo 3, donde hay una advertencia del Espíritu Santo y dice, cuida cómo tú edificas sobre el fundamento que es Cristo. ¿Te das cuenta? Tú edificas, no Dios edifica, tú edificas. Porque la obra de cada uno cual fuere, el fuego la probará. ¿Sí? Yo he vivido esas llamaradas donde mis obras muertas han sido consumidas por el fuego de Dios. Pero no es un acto de coraje de parte de tu Padre, es un acto de libertad. Si lo último que el Padre quiere ver en tu corazón, en mi corazón, es un arraigo a engaños del diablo, manifestándose en obras muertas. Porque, tristemente, las obras muertas las hace con mucha devoción, con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucho esfuerzo, con mucha sinceridad, pero no son las obras de Dios, son mis obras para Dios. Bueno, vamos a caminar a libertad de esto. ¿Cómo salgo de aquí? Arrepintiéndome. Pero tengo que entender esta parte de mí porque aquí se registran las obras. Mi conciencia. ¿Qué es mi conciencia? Mi conciencia es la parte de mi espíritu que conoce dónde yo estoy parado con Dios. Fíjense que es bien interesante, esta palabra conciencia aparece por primera vez en la Escritura en el Nuevo Testamento.
en el nuevo pacto. Y su significado literal es así, es conocimiento mutuo. Y eso es como sorprendente un poquito, ¿no? Conocimiento mutuo, eso es lo que quiere decir conciencia, sí. Porque ¿quién es la otra parte que sabe lo que hay en mi conciencia? Dios, ¿sí? En Hebreos el capítulo 4, el versículo 12 y 13 se nos habla de esto. Se nos dice que Jesús, que es la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Luego dice lo siguiente, y no hay cosa creada que se oculte en su presencia, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces mi conciencia es el lugar en mi espíritu donde todo está abierto y desnudo a Dios. Bueno, ¿y qué contiene? Contiene obras, ¿sí? Contiene el registro de todo lo que yo he hecho y contiene el registro de todo lo que me han hecho, con una calificación. Entonces las obras muertas están en mi conciencia. Crean un estado de mérito falso, de justicia propia. O cuando no las tengo, me deprimo porque no valgo nada. Soy una basura. Me vuelvo víctima. Todo eso ocurre en tu conciencia. Es un registro donde está todo eso escrito. Y no hay medio humano para rectificar la conciencia. No lo hay. Nunca lo va a haber. Porque eso no está en el cerebro, eso está en tu espíritu. Y por eso los intentos de la ciencia para ayudar a las personas cuyas conciencias se desbordan, es drogarlos de alguna manera, ¿no? Quitarles funciones para que no se suiciden o no hagan daño, esto, aquello. Pero vemos que eso no es eficaz, eso no es sanarlos. Las terapias y los esfuerzos por ayudarle a entenderse y a superar esos traumas y demás, pues tampoco sanan. Sencillamente ofrecen un paliativo, una manera de negociar esa situación incambiable por medios humanos. Entonces, hoy quiero que veas tu conciencia en la luz de la verdad. Porque tú puedes decir, no, pues yo traigo la conciencia bien dañada y ya me di cuenta dónde está mi problema. Eso no es fe. Sí, porque hoy estamos recibiendo una promesa de una conciencia pura. Entonces vamos a entender la conciencia en esta verdad. En la verdad de la promesa, mi conciencia es ahora el testigo interno de mi posición con Abba. ¿Qué tal? ¿Sí? En la escritura, en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo instruyó a Pablo a escribir lo siguiente. Y dice que cada persona vive el testimonio de su conciencia, defendiéndole o acusándole en sus razonamientos. Entonces esto es críticamente importante a nuestra transformación. Y por esa razón, hoy necesitas tener promesa aquí y permitirle a Dios llevarte a santificación de tu conciencia. Mira lo que está escrito en Hebreos 10:22. Dice que nos acerquemos a nuestro Padre con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está. De que Él va a cumplir su promesa contigo, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Deja de aceptarte dañado, ¿sí? Deja de decir, bueno, yo estoy así porque me pasó esto. Eso es el cuento de la víctima, ¿no? Yo estoy así porque hice esto, es el cuento del culpable. Y todo ser humano tiene las dos partes. Pero tú, como hijo o hija de Dios, no te aceptes allí. Echa mano de la promesa para recibir su cumplimiento. Padre, santifícame por completo. Yo creo que vamos a enviarles un catálogo de herencia. Yo estoy cada día más convencido de que el Espíritu Santo, como albacea de nuestra herencia, conoce perfectamente todas las promesas, todo lo que se nos ha dado. Eso es la promesa, como está escrito en 1 Corintios 2, donde dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y como parte de tu herencia está tu conciencia sanada.
y vamos a enviarles un listado de escrituras correspondientes para que lo inviertan en lo personal y en los grupos donde están oficiando como sacerdotes, para que la promesa se amplíe. Te das cuenta, veas el tamaño de esta promesa, el peso de esta promesa, la importancia de que vivas esta promesa con Dios. Pero el fruto de la santificación de tu conciencia es paz, ¿sí? Porque el que no tiene su conciencia saneada no vive paz. Sí, nació de nuevo, gloria a Dios, pero no vive paz. Porque las cosas en su conciencia siguen activas y la paz de Dios no es un remedio, no es un paliativo, no es un remedito ahí para que te calmes. No, la paz de Dios es una fuerza divina que te mantiene unido al Padre y tiene un costo altísimo para nosotros, porque Jesús tuvo que hacer la paz por medio de su sangre. Entonces es una herencia, ¿sí? Si tú vas a ser uno con Dios, Dios es paz. ¿Cómo voy a estar yo unido a Dios? Él es paz y yo me ando desbaratando. ¿Dónde está el problema? En mi conciencia. Muy bien. Entonces vamos a caminar el proceso, ¿de acuerdo? ¿Cómo Dios lo va a cumplir? Y recuerda, estas sesiones te introducen a verdades que Dios quiere hacer eternas en ti. Entonces, no seamos de las personas que venimos a oír la palabra, dar gracias por lo que oímos y olvidarnos mañana, sino personas que recibimos promesas y nos ponemos a vivirlas para que se cumplan y el Espíritu Santo abunde la verdad en nosotros. Vamos a entender qué pasa entonces. Tú te pones a vivir esta promesa y el Espíritu Santo te lleva a un estado de fricción interna. ¿Cómo? Sí. ¿Para qué? Para hacerte libre. Porque todos tenemos ya una adaptación a una conciencia dañada, ¿sí? Hemos encontrado una manera de vivir con nosotros así como estamos. Y el trabajo de Dios es romper esa falsa paz. Algunos nos confundimos aquí, porque hemos escuchado y a todos nos ha pasado que yo creo que ya superé esto y de repente, ¡pum!, ahí está otra vez y con más. ¿Por qué ahora? Porque ahora te toca sanar, por eso. Porque Dios no puede ser fiel contigo y todas las cosas en tu conciencia están abiertas y desnudas en su presencia y dejarte así como estás. Ponerle un techito encima para que te pares encima, pero aguas que no se te vaya a ocurrir meterte ahí donde está el veneno. No, Dios tiene que ir a sacar todo eso, sanarlo, santificarte por completo. Y el hijo y la hija que aprendemos a vivir eso, entonces damos gracias porque se acabó la falsa paz. Voy a la verdadera, ¿sí? Y por eso estamos hablando aquí de este proceso. Que Dios te lleve a que se rompa la paz falsa, tus dependencias en cosas, en esto, en aquello, para estar bien. Te lleve a esta confrontación amorosa. Aquí lo dice como la fricción amorosa. El Espíritu Santo no viene a acusarte, pero sí viene a confrontar esa paz falsa, a tumbar ese cimiento construido por tus esfuerzos, por doctrinas de engaño, lo que sea. ¿Con qué propósito? Invitarte a sanar, ¿sí? Y entonces eres invitado a la confesión, porque mientras no confieses, Dios ha declarado lo siguiente, dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, cuando dice su pecado, por favor, siempre ten presente, son los dos tipos de pecado. Los que has hecho y los que te han hecho. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Nuestra promesa en el nuevo pacto está en 1 de Juan 1, versículos 7 al 9, donde hemos estado trabajando. Andar en la luz, aprendiendo a caminar en la luz, ¿para qué? Dice, si confieso mis pecados, Él, Abba, es fiel y justo para perdonar mis pecados, los dos tipos de pecado, y limpiarme de toda maldad. Ahí está la promesa de sanidad de mi conciencia. Y entonces cuando doy ese paso de fe, la confesión es un paso de fe. Y esto es maravilloso porque en lugar de traer eso ahí escondido o en una falsa paz, el Espíritu Santo me trae ahora a confrontarlo y en lugar de
meterme en un pozo de, sí, qué bárbaro, yo todavía sigo aquí. No, tu proceso aquí debe ser muy ágil, muy directo. Padre, gracias porque esto no está quitado todavía. Y tú decidiste que ya llegó el momento de hacerme libre. Gracias, aquí está. La confesión es un acto de entrega, ¿sí? No es lo que se enseña, ¿no? Es pégate y di mi culpa, o la manera en que lo hayas aprendido a hacer. No. El pacto dice, seré propicio a tus injusticias. Bueno, si yo digo que no tengo injusticias, pues no califico para la propiciación. ¿Cómo he hecho mano de la propiciación? Confesando lo que necesita propiciación. Y entonces, en ese instante, Abba toma lo que le estoy entregando y es propicio. Aplica perdón, la sangre de Cristo, y sana mi ser de la maldad que ha estado dominando mi existencia. ¿Qué produce eso? Comunión. ¿Sí? La sangre de Jesús tiene acceso para limpiar y sanarme. Y lo que estorbaba mi comunión con Dios es eliminado. Bueno, eso te hace libre de este pesado tribunal de las obras muertas. Cuando tú dices, yo no me merezco esto que estoy viviendo, tu entendimiento funciona en obras muertas. Cuando tú dices, pues sí, yo la regué y ahora la pago, tu entendimiento funciona en obras muertas. ¿Te das cuenta? Entonces Dios quiere hacernos libres de esto y por eso ha declarado que para ti, para mí, como sus hijos, no hay condenación. Para los que estamos en Cristo Jesús, que no caminamos según la carne, el entendimiento humano, la naturaleza humana, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto, hermanos, es tan maravillosamente provisto, está tan maravillosamente provisto y tiene que ser operado por Dios en cada uno de nosotros paso a paso, y por eso hoy estamos siendo presentados con esto. Y aquí está cómo sucede. El Espíritu Santo te trae a la conciencia de estas obras muertas que andas cargando. Tú las reconoces, las confiesas, y entonces a tu conciencia se le aplica la sangre de Cristo. Y únicamente entonces hay libertad. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, Dios ahí nos habla del comparativo entre los dos pactos. Porque en el viejo pacto, los sacerdotes todos los días estaban ocupados en sacrificar animalitos por los pecados de la gente que venía a confesar, ¿sí? Y era una provisión de misericordia, porque tú reconocías tu pecado de la siguiente manera. De acuerdo a tu capacidad económica, traías o una paloma o lo que era permitido por la ley. Lo presentabas al sacerdote. ¿Para qué traes esta ofrenda? Esta es para mis pecados, para expiación de pecados. Entonces el sacerdote tomaba el animal y tú ponías tu mano sobre su cabeza para confesar el pecado por el cual se iba a matar a ese animal. Y su sangre era derramada. Ese era el oficio de los sacerdotes todos los días. Matadero de animales. Pero Dios nos dice en el libro de Hebreos que toda esa sangre de animales derramada nunca pudo limpiar la conciencia de los que practicaban ese culto. ¿Te das cuenta? En contraste, Jesús hizo un solo sacrificio de sí mismo para pagar una vez para siempre el pecado de todos. Ahora, ese pago está hecho y está en depósito con el Padre. Y vamos a hablar de eso más adelante en otras sesiones, porque vamos a estar aquí trabajando esto. Si tú vas a ser un sacerdote que ministra justicia y no vives esto, pues no eres un sacerdote habilitado. Tienes que entender esto a profundidad, vivirlo y ser la evidencia de este proceso divino. Una conciencia limpia, no porque nunca hubo daño, sino porque vives este proceso. Y entonces en Hebreos dice que la manera en que nuestra conciencia es sanada es porque en nosotros se rocía la sangre de Cristo. Ella sí limpia la conciencia. ¿Y qué produce? Paz. Paz quiere decir unidad con Dios. ¿Qué me separa de Dios? Pecado. ¿Qué me une a Dios? Paz.
Y Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien. Tu habilitación para ministrar sanidad y libertad a todos depende de tu vivencia de este proceso. Ser el paciente sanado. ¿Sí? Lo dijimos en la sesión anterior. El que ha sido perdonado puede ministrar perdón. Participar en que Dios le lleve su perdón a otros. Hoy estás viendo tu conciencia como el lugar donde esto se opera. Entonces eres la evidencia, la prueba viva y el oficiante de paz. Si algo vino Jesús a hacer es hacer la paz. Pero la paz, mis amados hermanos, no es un estado de calma. Tiene un costo enorme y tenemos que saber vivirla y luego ser fuentes de ella a otros. ¿Cómo va a venir a paz una persona cuya conciencia está toda hecha a pedazos por este mismo proceso? Cuando tú eres la carta viva de ese proceso, no porque ya terminó Dios de santificar tu conciencia, sino porque ya sabes vivir esa santificación. Entonces, en tu diario vivir, más santificación, más sanidad de tu conciencia, más habilitación para entregarle eso mismo a las personas en tu entorno. A veces estamos en relaciones con personas que somos parte de por qué sus conciencias están dañadas. Tenemos que permitirle a Dios santificar nuestra conciencia, porque mientras tú seas culpable, no puedes participar en que las personas a quienes dañaste sanen. Es cuando tú recibes la gracia del perdón que tu intercesión funciona y que Dios puede abrirte espacios para que sencillamente entregues el testimonio del amor que Dios te tiene a ti y les tiene a ellos, para que acepten que Dios sane sus conciencias. Yo no puedo arreglar mis errores con mis hijos, mis errores con mi esposa, mis errores con mis hermanos, mis errores con ustedes. No los puedo arreglar yo. ¿Cómo voy y te sano la conciencia? Si tú recibiste la ofensa, pues estás dañado. Y no hay nada que yo pueda hacer por cuenta propia para ir a enmendar ese error o ese pecado. Pero mira lo hermoso que es poder sentarme hoy contigo y hablarte del que sí lo arregla, del que dio su vida para que tú y yo podamos disfrutar de una conciencia pura como es la suya y podamos participar en que todos tengan acceso a esta salud que Dios quiere operar en nuestras vidas. Le das tu sí a Dios, le dices: yo acepto tu promesa, ya no voy a seguir aceptándome dañado, voy a vivir el cumplimiento y mi única aspiración ahora es que limpies por completo mi conciencia. Padre, haz tu obra en nosotros, convéncenos. Da testimonio al corazón de cada hijo e hija que escucha esta verdad de que esto es tu palabra y tu invitación. Y que todos podamos disponernos a vivir fe aquí y el proceso de santificación que nos sana. Porque solamente en conciencias limpiadas con la sangre de Jesús habrá libertad para ser uno contigo. Gracias por hablarnos esta verdad en el nombre de Jesús. Gracias por tu pacto eterno. Ahora, Padre, enséñanos a vivir ese cumplimiento en tu misericordia, en tu verdad, en tu gracia, en tu amor y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vívelo, porque ahí hay libertad. Les amamos, mis hermanos. Bendiciones. Para continuar procesando con Dios lo que Él nos habló en esta mesa de Abba, tienes a tu disposición una serie de recursos. Asegúrate de descargarlos a través del vínculo que encontrarás en la descripción de este video.